Nos encontramos frente al Parlamento de Jerusalén, donde está esta gigantesca menorá, o este gigantesco menorá, que es emblemático de Israel, emblemático de Jerusalén, de toda la zona. El menorá, o la menorá, se usaba en el templo de Jerusalén, de uno de los lados del Arca de Alianza. Metafísicamente tiene un simbolismo único, porque esto simboliza las 7 luces de Dios, los 7 poderes de Dios, los 7 aspectos de Dios, los 7 rayos. Porque la luz, al descomponerse, se vuelven 7 rayos como aparecen en el arco iris. Entonces vemos que son 7 brazos, rayo azul, la fuerza, el poder de Dios, el rayo dorado, la iluminación divina, el rayo rosa, el amor divino, el rayo blanco, la armonía y la pureza, el rayo verde, la salud, la verdad, la consagración, el rayo oro rubí, el idealismo, la paz, la prosperidad, y el rayo violeta, el perdón y la transmutación. Se le pueden dar muchas otras interpretaciones, puede tener muchos otros símbolos, pero quédense con este. Estimados amigos, les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Prato, en Toscana, en Italia. Le estamos dando continuidad en la tarde de hoy a este ciclo sobre metafísica cristiana. Estamos como en la 4ª o 5ª actividad. Acabamos de ver imágenes filmadas por Rubén Cedeño en Israel algunos años atrás, si no me equivoco fue el año 2015, y hablándonos acerca de los 7 rayos, los 7 aspectos de Dios que definen a Dios. Hoy vamos a hablar precisamente de un ser de luz que fue quien comunicó a la humanidad por primera vez los 7 principios universales. Y justamente los 7 principios universales surgen, se derivan de uno de estos aspectos de Dios, el aspecto de Dios principio. Dios es principio. Y esos principios son los 7 principios universales. Ese aspecto de Dios principio forma parte del rayo azul o de las cualidades del rayo azul. A propósito de las imágenes que estábamos viendo en pantalla, van a encontrarlas ustedes en el canal de videos o del canal de YouTube de Rubén Cedeño, al cual pueden acceder entrando a la página de YouTube e ingresando en el buscador de YouTube videos Rubén Cedeño. Allí en el documental Biblia 2 van a encontrar estas imágenes que acabamos de compartir. Y entonces hoy continuamos, como les decía, con este curso sobre metafísica cristiana. El título de la actividad es Enoch. Y están viendo ustedes en pantalla la bibliografía recomendada para este curso, que son los libros Biblia de Rubén Cedeño y el libro Dios y el Yo Soy de Emmett Fox. Igualmente están viendo en pantalla las páginas web a través de las cuales ustedes pueden acceder, ya sea a esta bibliografía en el formato de libro electrónico o en el formato de libro impreso. El libro Biblia ya está en formato electrónico. En las próximas semanas, con el favor de Dios, lo estará también en el formato impreso. Y en el caso del libro Dios y el Yo Soy de Emmett Fox, que es el primer tomo de las obras completas de Emmett Fox, está ya publicado en ambos formatos. Y también pueden acceder a través de la metafísica.com/láminas a las imágenes de la Divina Presencia Yo Soy y de los seres de luz que utilizamos regularmente
en nuestras actividades y también para ilustrar nuestros libros. Antes de hablar propiamente de Emmett Fox, recordemos, en las actividades anteriores estuvimos hablando acerca de la creación del universo, de cómo Dios crea el universo y todo lo que es creado por Dios, ¿cómo es? ¿Es feo? ¿O es bonito? ¿Es desordenado o ordenado? ¿Cómo es? Todo es perfecto, porque la voluntad de Dios es el bien, es la perfección. Al final de cada día de la creación nos dice la Biblia que Dios ve lo que ha creado ese día y que es perfecto, incluso después de crear al ser humano. El ser humano incluso es creado a imagen y semejanza de Dios, es decir, es creado como un creador, para ser un creador. ¿Y cuáles son los poderes creadores que el ser humano ha recibido, con los cuales ha sido dotado para ello? El poder del pensamiento, del sentimiento, que se verbaliza a través de la palabra o del decreto. De hecho, Dios crea el universo por medio del poder de la palabra, pronunciando el mantra creador. Según el Génesis de la Biblia, con la afirmación, hágase la luz. Y cuando Dios decreta, hágase la luz aparece de inmediato. De la misma manera, cuando el ser humano une su pensamiento y su sentimiento y lo verbaliza a través de la palabra, esa palabra tiene el poder de crear lo que estamos afirmando, lo que estamos decretando. Vemos como el ser humano, habiendo sido creado a imagen y semejanza de Dios para habitar en un universo ordenado, en un universo de luz y por lo tanto un universo que tiene las cualidades de los 7 rayos que forman parte del espectro luminoso, el ser humano viene a encarnar en un paraíso terrenal, pero eventualmente pierde o se autoexpulsa de ese paraíso terrenal cuando comienza a hacer mal uso de sus poderes creadores de pensamiento y de sentimiento, cuando empieza a malcalificar la energía y cae en la dualidad del apego y del rechazo, de el aferramiento a las ideas, a los objetos materiales, a las personas que nos gustan, que nos caen bien, y el rechazo, el odio o el temor a las personas, a las situaciones o a las cosas que nos desagradan o que nos caen mal. Y así el ser humano se autoexpulsa de ese paraíso terrenal. Eso es simbolizado en el Génesis de la Biblia por la expulsión del paraíso terrenal de Adán y Eva, que simbolizan en este caso a toda la humanidad, esa humanidad primigenia que viene a la encarnación. Ahora bien, vamos al tema propiamente de hoy. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel, 2 primeros hijos, después tuvieron un tercero. ¿Quiénes son Caín y Abel? Son hijos de Adán y Eva y representan la lucha entre la luz y las sombras. El conflicto que se manifiesta cuando no se cumplen con los mandamientos del Génesis que estudiamos en las primeras actividades, que son, por ejemplo, poner a Dios de primero, Dios en el principio, decretar que se haga la luz o que se haga la salud cuando hay apariencia de enfermedad, que se haga la protección ante la apariencia de peligro, que se haga la prosperidad en caso de necesidades económicas, que se haga la luz ante la necesidad de luz, ante las apariencias de oscuridad. ¿Qué representan Caín y Abel? El conflicto entre la luz y las sombras que se vive dentro de uno mismo, que cada ser humano vive dentro de sí, cuando está todavía en la dualidad del apego y del rechazo, en la dualidad que genera el yoísmo, el egoísmo, la creencia de estar separado de Dios, que es lo mismo que querer estar separado del todo.
Cuando usted rechaza a alguien o cuando usted está rechazando algo, un ser vivo en este universo, usted está rechazando una porción de la manifestación de la divinidad. Usted se está separando de Dios. Y esa separación de Dios no puede traer otra cosa que conflicto y sufrimiento. Bien, veamos un poquito qué nos dice el Génesis al respecto de Caín. Caín representa la polaridad negativa, destructiva y competitiva. Él era agricultor, lo que simboliza estar apegado a la tierra, a lo material, que lo que estaba pendiente era de los frutos que el mundo material le podía reportar y que estaba pegado a ello. Y dice la Biblia que Dios rechazaba las ofrendas que Caín le hacía, porque esas ofrendas eran cuestiones materiales. ¿Qué quiere decir esto? Estas ofrendas materiales pueden ser vivir con la atención pendiente en conseguir fama, un puesto en la sociedad, hacer carrera, preocuparse exclusivamente por hacer carrera en el trabajo o en la propia profesión, incluso tener toda la atención centrada exclusivamente en una pareja o en la familia. Nada de esto de lo que hemos hablado es malo, en absoluto. De hecho, estamos encarnados y en alguna medida trabajar seguramente, tener nuestra familia, muchas veces tener una pareja, un trabajo, son cuestiones necesarias, pero no pueden ser el objetivo de nuestra vida, no pueden estar en el principio de todo. En el principio de todo debe estar Dios, en el primer puesto debe estar Dios. Y con ello el servicio a la humanidad y todo lo que representa o está relacionado con Dios. Eso es lo que nos va a reportar el desenvolvimiento de la conciencia crística. Poner de primero todo lo demás, poner de primero lo material, que era lo que hacía Caín, tarde o temprano nos hace caer en el sufrimiento, porque son cuestiones que tienen principio y tienen final, son perecederas. Por muy maravillosa que sea tu relación con otra persona, puede ser una amistad, un familiar o una pareja, eso puede terminarse en cualquier momento. Lo mismo que puede pasar con la carrera o con cualquier otra cuestión física. Solo Dios y nuestra relación con Él, la conciencia de lo divino que hayamos desarrollado, es eterna. Bien, están viendo ustedes ahora una representación de Abel. Esto es un mosaico, una representación de Abel en un mosaico en la Basílica de San Vitale en Ravenna, donde encontramos las mejores muestras de mosaicos que se hayan hecho en la historia del arte y en la historia de la humanidad. Abel representa la polaridad positiva, constructiva y la luz en nosotros, porque Caín y Abel son aspectos que están dentro de cada ser humano. Él era pastor, símbolo del sabio que guía, enseña y ayuda. Dios aceptaba las ofrendas de Abel, que eran los primogénitos más gorditos de las ovejas que él criaba. ¿Qué simbolizará eso? ¿Qué pueden simbolizar esas ovejitas gorditas, bien alimentadas, y los primogénitos de esas ovejitas, que era lo que Abel le ofrecía? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pensás vos, Delia, que puede simbolizar? Lo más preciado y lo mejor que tenía. Lo mejor, sí, sin lugar a duda, lo más preciado y lo mejor que tenía. Fíjense que Abel es el primer pastor que aparece en la Biblia, pero vamos a encontrar muchos otros. E incluso el Maestro Jesús es identificado con el buen pastor. Él mismo habla de sí como el buen pastor. Y dice, el buen pastor da la vida por sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Sus hijitos. ¿Sus
sus hijos, su ganado, su patrimonio, su capital. Pero si Jesús no sabemos que haya tenido hijos, ¿qué fue lo que tuvo Jesús? Sus discípulos. Sus discípulos, exactamente. Jesús, como el buen pastor, hace referencia a sus ovejas que él cuida y por las cuales da la vida, como sus discípulos, sus apóstoles, la feligresía, el grupo de estudiantes que el facilitador forma. Esas son las ovejitas. Formar estudiantes, digamos estudiantes, no quiero decir discípulos, que sigan la vivencia interna hacia Dios. Pero el buen pastor recuerda siempre que esos estudiantes que él está tratando de orientar y guiar hacia la conciencia divina no son suyos, no son su propiedad, son de Dios. Y se los ofrece, así como Abel le ofrecía estas crías a Dios, y que por supuesto Dios las recibía con el mayor de los agrados. Recuerden todos los que son facilitadores, sacerdotes con una feligresía, lamas, tibetanos que tienen también sus estudiantes, que esos estudiantes no nos pertenecen, sino que le pertenecen a Dios, le pertenecen al maestro. Y lo único que está haciendo uno como un pastor es cuidándolos y guiándolos en la dirección que los lleve hacia el maestro o hacia Dios. Y que lo más grande que podemos hacer, o lo más grande que nos puede pasar como maestros o como facilitadores, es que hayamos podido educar, aunque sea un estudiante, que le sea de alguna utilidad al maestro o que le sea de alguna utilidad a Dios. Bien, dice la Biblia que, claro, como Caín, escúchenme esto, como Caín le ofrecía los frutos de la tierra a Dios y Dios no se los aceptaba, y a su hermano Abel sí se los aceptaba, ¿qué pudo haber pasado? Surgió en Caín una terrible envidia o un resentimiento. No sabemos si era envidia hacia Abel y resentimiento hacia Dios, posiblemente las dos cosas. Total que el Génesis dice que Caín se mostró muy resentido y agachó la cabeza. Y Dios se dio cuenta de esto y le llamó la atención. Le dijo, ¿por qué estás con la cabeza baja? ¿Por qué andas triste y deprimido? ¿Por qué estás enojado con todo el mundo? ¿Por qué te sentís sin fuerza, sin ánimo y entusiasmo para seguir sirviendo? ¿Qué es lo que te pasa? Le dijo, si obras bien, podrás mantenerla erguida. Óiganme bien, si estamos actuando correctamente, si en nuestras acciones, pensamientos, sentimientos y palabras estamos actuando correctamente, eso naturalmente hace que nuestro semblante esté en alto, mirando al frente y dándole el frente a los demás. Es cuando nuestros pensamientos han caído, estamos comiendo del fruto del árbol del bien y del mal, rechazando algo o a alguien, que entonces la mirada cae hacia abajo. Si obras mal, el pecado está agazapado a la puerta y te acecha, pero tú debes dominarlo. O sea, Dios le avisó a Caín, no sigas por ese camino, porque si sigues con esos pensamientos y esos sentimientos de resentimiento y de envidia, vas a hacer algo malo. Dice, el pecado acecha, pero tú puedes controlarlo. Tú puedes, como Jesús, como nos explica el Génesis, como seres humanos tenemos el poder de señorear sobre las aves del cielo, que son nuestros pensamientos. Los peces del mar, que simbolizan ¿qué cosa? Las emociones y los sentimientos. Y sobre las bestias que caminan por la tierra, incluso los reptiles, que es controlar el mundo físico. Tenemos la capacidad de controlar nuestra naturaleza mental, emocional y física. Debemos hacerlo. El no hacerlo puede conducir a que Caín dentro del ser humano sea lo que prevalezca. Y eso es terrible, porque cuando lo que prevalece es Caín, que es la materialidad,
el apego al compromiso social, al trabajo, al dinero, a otras personas, mata a Abel, que es la espiritualidad. Y eso es el desastre total. Como cuando alguien, un estudiante, alguien que está en la vivencia interna, deja la vivencia interna, abandona el sendero espiritual por el trabajo, por un ofrecimiento que le hacen tal vez, que le puede reportar fama o un puesto especial en la sociedad o el reconocimiento de los demás, o cuando se abandona la vivencia interna para no perder ese reconocimiento social, para no perder algo a lo que uno está apegado. Eso es Caín matando a Abel. Les estoy poniendo imágenes de una estatua, un conjunto escultórico que se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York. Tuve la oportunidad recientemente de visitarlo una vez más y reparar en una estatua que probablemente estaba allí, pero que en otras oportunidades no había reparado. Se llama La lucha de las dos naturalezas en el hombre, de George Bernard. El autor decía: yo siento que hay dos hombres dentro de mí. Eso simboliza la dualidad interna, la lucha interna entre la luz y la oscuridad, el yo superior y el yo inferior, el Cristo interno y la personalidad. Ese conflicto en el Apocalipsis, no sé si recuerdan, tiene un nombre, esa batalla interna en el Apocalipsis, y también en el Bhagavad Gita o en el Mahabharata. En el Apocalipsis es la batalla del Armagedón. En el Mahabharata es mencionado como el Kurukshetra, exactamente, el Kurukshetra. Esa es la lucha entre Caín y Abel. Es la lucha que está representada en esta escultura. Y fíjense qué interesante. Tenemos el hombre que está de pie, el yo superior, que en esta condición parece estar venciendo sobre el yo inferior que está recostado, y a la altura del brazo izquierdo del yo inferior vemos una especie de murciélago, algo así como la oscuridad de la naturaleza inferior del yo inferior en el ser humano, y el yo superior que está de pie está pisando el murciélago. O sea, está haciendo lo que no hizo Caín. Pisar a la envidia interna, pisar ese resentimiento, pisar el temor, pisar el apego y no permitirle que crezca, y que entonces el apego, la envidia, los celos o el temor terminen matando a Abel o la espiritualidad. Qué grande esto, ¿no? Sí, es fantástica. Creo que fue la escultura que más me impresionó en esta última visita. El murciélago que está dentro de una cueva, ¿no? Sí, es un murciélago que está, claro, que es símbolo de una limaña, ¿no? Una limaña, exactamente, que vive en la oscuridad, el símbolo de la oscuridad, es cierto. Bien, vamos a pasar entonces a Enoc. Enoc, dice el Génesis, vivió 65 años y engendró a Matusalén. Enoc, hay varios Enoc que aparecen en la Biblia. Al menos dos en el Génesis. Estamos hablando de aquel que fue el padre de Matusalén y por lo tanto el bisabuelo de Noé, el famoso Noé, del cual hablaremos en próximas actividades. Dice el Génesis que Enoc caminó con Dios. Después que engendró a Matusalén, vivió 300 años y engendró otros hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Vivió 365 años y Matusalén vivió como 900. Que todo esto puede ser interpretado también simbólicamente. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios.
Cuando dice el Génesis que Enoc caminó con Dios, ¿qué entienden ustedes por eso? ¿Qué se te ocurre, Delia, que eso puede significar? Que manifestó los aspectos de Dios en la tierra. Manifestó los aspectos de Dios. Que vivía en gracia escuchante. Vivía en gracia escuchante. Y el hecho de caminar con Dios, cuando habla de Dios, en este caso, ¿a qué se puede estar haciendo referencia? Al Cristo interno. Por supuesto, al Cristo interno, al ser interno, divino, o puede ser también al ser universal. Que en definitiva, el Cristo interno, Dios en nosotros, es una individualización del Dios, del ser universal. Por lo tanto, al caminar o al estar en conciencia de nuestro ser interno, entramos en comunión con el ser universal. Porque la voluntad de Dios dentro tuyo es una con la voluntad de Dios en el cosmos. Ay, perdón. Muy bien. Enoc fue un personaje muy particular, muy famoso, famosísimo en su tiempo, porque era un extraordinario sabio. Ya vamos a ver todas las cosas que la humanidad le debe a Enoc. Fue tan famoso que los distintos países o las distintas culturas se lo disputaban y se lo apropiaban. Por ejemplo, fue conocido en el antiguo Egipto como Tot, el dios Tot o el escriba de los dioses y por lo tanto el dios de la sabiduría. Los griegos y los romanos después lo conocieron como Hermes o como Mercurio, respectivamente, Hermes en Grecia, Mercurio en Roma. Hermes es el mensajero de los dioses y por lo tanto es el intermediario entre la divinidad y el ser humano. Es símbolo, por lo tanto, del intermediario entre el espíritu y la personalidad. Es símbolo del alma y del Cristo. Como mensajero de los dioses es el que comunica la palabra, el mensaje de los dioses, es decir, el que comunica la enseñanza espiritual. De hecho, los egipcios afirman que el autor de sus libros sagrados, como por ejemplo el libro egipcio de los muertos, fue Tot, es decir, Enoc. Los antiguos griegos afirmaban que Enoc es el mismo Hermes Trismegisto o el 3 veces grande. Eso quiere decir Trismegisto, el 3 veces grande. Y Tot, el dios de la sabiduría de los egipcios, era conocido como el 2 veces grande. Están viendo ustedes en pantalla una imagen que les deseo todos un día la puedan ver con sus propios ojos. Esto es parte del pavimento, una especie de mosaico que forma parte del pavimento de la catedral de la ciudad de Siena, en Italia, donde está representado Hermes Trismegisto. Óiganme bien, Hermes Trismegisto, el que le dio a la humanidad el conocimiento de los 7 principios universales. ¿Qué es lo primero que estudiamos en metafísica? Porque empezamos nuestras actividades de metafísica estudiando el principio de mentalismo. Y uno de los pilares de la metafísica son los 7 principios universales. Y el ser que dio a conocer esta enseñanza, Hermes Trismegisto, está representado dentro de una iglesia, no de cualquier iglesia, de una catedral, que es la catedral de Siena. Y no está en cualquier lado, está en la entrada misma, como diciendo, por aquí hay que empezar, por los 7 principios universales. Y no llegan a verlo, obviamente, porque la imagen es muy pequeña, pero al pie la inscripción lo que dice es Hermes Trismegisto o Mercurio. Y es considerado por algunos históricos como contemporáneo de Moisés, aunque sabemos que vivió mucho tiempo antes de Moisés. Los libros de Hermes Trismegisto circulaban y eran bastante conocidos durante los primeros siglos del cristianismo.
en el siglo, no solamente los libros atribuidos a Hermes Trismegisto, sino dentro de la tradición judeo-cristiana, había un libro conocido como el libro de Enoc. Ese libro de Enoc formó parte de la Biblia hebrea, y todavía hoy en día forma parte de la Biblia copta. Los coptos, que es la forma que el cristianismo adoptó en Egipto. Y también los judíos y los cristianos de Etiopía consideran como un texto canónico todavía hoy en día el libro de Enoc. Pero ese libro, en el siglo IV después de Cristo, fue considerado apócrifo y se lo sacó de la Biblia. Y parece que de alguna manera se trató de hacerlo desaparecer. Y lo mismo ocurrió con los libros de Hermes Trismegisto. Pero por supuesto, siempre los seres de luz, los sabios, se ocupan de conservar la enseñanza, que nada de esto se pierda. Y en el siglo XV, un personaje importantísimo para la historia de la humanidad, en ese siglo, que fue Cosimo di Medici, prácticamente el fundador, el padre de la familia de Medici, el primero de los Medici, el que funda la banca y en hacerse conocido. Parece que le encantaba la metafísica, le encantaba la enseñanza de Hermes Trismegisto, y llegó a sus manos, pagó una fortuna por una copia, o mejor dicho, un compendio de 14 de los 42 libros que había escrito Hermes Trismegisto. La mandó a traducir primero al latín y después al italiano, y fue publicada con el nombre de Corpus Hermeticum en la ciudad de Treviso, donde estuvimos este fin de semana pasado, donde nació mi abuelo. Ahí se publicó por primera vez en Europa, digamos en edad moderna, en el siglo XV, los libros de Hermes Trismegisto. Y no solamente esto, sino que Cosimo di Medici mandó a fundar una escuela de filosofía hermética en Florencia en esos años, para que se estudiara la enseñanza de Hermes. ¿Qué tal? Muy cerquita de... Bueno, aquí mismo, porque estamos en el Prado, es decir, donde los Medici tenían sus casas de campo. De hecho, a pocos metros del lugar donde estamos, hay una villa medicea, una villa de campo, donde pasaban las vacaciones o los fines de semana Cosimo di Medici y su familia, estudiando los libros de Hermes. Y nosotros ahora hablando de Hermes en el mismo lugar 500 años después. Gracias. Más de 500 años después. Fíjense si serían importantes estos libros, que incluso Jámblico, ¿alguien se acuerda? Jámblico, ¿quién fue? Jámblico fue una de las últimas encarnaciones de un maestro de sabiduría que todos ustedes conocen, y que hizo otras cosas meritorias. Jámblico menciona estas obras de Hermes Trismegisto, que fueron conservadas en Constantinopla durante la Edad Media, y una copia de ellas fue adquirida por Cosimo de Medici, que le deberemos. Será por eso que les fue tan bien durante tanto tiempo a los Medici. Miren todo lo que ayudaron. Y sería un descendiente de Cosimo di Medici, el último gran duca di Toscana, quien fuera Gian Gastone di Medici, exactamente, quien fuera el padre, el padre adoptivo del maestro San Germán. Todo gira en torno a lo mismo, en torno a esta gente, ¿no? Jámblico fue una encarnación del maestro Hilarión. Fue discípulo en esa encarnación de Plotino, una encarnación de Pablo el Veneciano. Gente tiene que estudiar, ¿qué hacen? En esa encarnación fue que Pablo el Veneciano, encarnado como el filósofo neoplatónico Plotino, le comunica a su discípulo Jámblico, hoy en día el maestro Hilarión, le traduce del sánscrito al griego, seguramente en ese momento, el libro que hoy conocemos como Luz en el Sendero, donde están los requisitos para la tercera iniciación.
de la tercera hasta la séptima iniciación. Bien, miren. Y también fue Jámblico el que escribe la mejor biografía de Pitágoras. Una vida de el amado señor Kuthumi, el actual instructor mundial. Bien, seguimos. Cuando la Biblia dice que caminó Enoc con Dios, como ya lo dijimos, esto significa que vivía Enoc en contacto con su ser interno y con el ser universal. Vivía de acuerdo con los principios universales. Y vivir de acuerdo con los principios universales es desenvolver también conciencia crística. Es vivir de acuerdo con los aspectos de Dios, porque ya vimos que los 7 principios se desprenden del primero de los aspectos de Dios, que es el rayo azul de la voluntad, el poder y también el principio divino. Los principios son la voluntad de Dios, la forma de actuar, de pensar de Dios. La Biblia, entre otras menciones de Enoc, afirma que desapareció porque se lo llevó Dios. Y San Pablo, en la epístola a los Hebreos, rememora esto que se lee en el Génesis. Dice, por la fe, Enoc fue llevado al cielo sin pasar por la muerte. Nadie pudo encontrarlo porque Dios se lo llevó. Y de él atestigua la Escritura que antes de ser llevado fue agradable a Dios. El hecho de que Enoc desapareciera y fuera llevado por Dios, ¿qué puede significar? ¿Qué fue lo que le pasó? Que ascendió, exactamente. Unificó su personalidad, sus envolturas inferiores, con su Cristo interno, y a su vez el Cristo interno con la divina presencia de Dios Yo Soy. Si nos dirigimos a la lámina de la presencia Yo Soy, que la tenemos aquí a un lado, en el proceso de ascensión que realizó Enoc, y podemos considerar al primer individuo, al primer ser mencionado en la Biblia que hace su ascensión. Vamos a tener después el caso de Elías y por supuesto la ascensión por excelencia, la del Maestro Jesús. Es la unificación de la personalidad con el Cristo interno y a su vez del Cristo interno con la divina y todopoderosa presencia de Dios Yo Soy, sin pasar por el trance llamado muerte. Bien, ahí tenemos los 7 principios universales que dio a conocer Enoc. Enoc, que es lo mismo que Tot, que Hermes o Mercurio o Hermes Trismegisto. Muy bien. Los 7 principios los vamos a repetir para memorizarlos. Mentalismo, causa y efecto, vibración, ritmo, polaridad, generación y correspondencia. Estos 7 principios universales mantienen el orden en el cosmos, en el universo iluminado por Dios, que era llamado por los griegos cosmos. Y cosmos es una palabra que significa orden. Y el orden, sea en la sociedad, sea en tu casa, sea en el universo, está regido por ¿qué? ¿Qué es lo que mantiene el orden? El rayo azul, pero por ejemplo, ¿qué es lo que mantiene el orden en el tránsito? Las leyes de tránsito, exactamente. ¿Qué mantiene el orden en el universo material? Las leyes materiales, las leyes de la física. Y en el universo ese orden es sostenido porque también hay leyes. El universo no es un caos, un viva la pepa o una serie de casualidades que ocurre lo que sea. No. El mismo señor Gautama en Oriente, sin hablar de los 7 principios universales, más bien enfocándose en uno, en el de causa y efecto, explica a través de la cadena de causación o el principio de originación dependiente que todo tiene una causa, o en realidad múltiples causas que confluyen en un efecto que a su vez es causa de nuevos fenómenos. ¿Se entendió o los dejé mareados? No, se entiende. Sí.
Bien, recordamos entonces que cada principio tiene un enunciado y es importantísimo memorizarlos. Yo sé que ustedes, los más antiguos, no digo los más viejos, los más antiguos, tal vez ya los han memorizado a fuerza de repetirlos o incluso de comunicar las enseñanzas. Pero los que son más nuevitos o los que aún no los han memorizado, es indispensable que lo hagan. El enunciado del principio del mentalismo dice: lo que tú piensas y sientes se manifiesta. Los pensamientos son cosas. Donde está tu atención, allí estás tú. Lo que tú medites, en ello te convertirás, ya que tú eres tu conciencia. Esas son las primeras palabras que el maestro Saint Germain le dice a Guy Ballard y que están registradas en el libro Misterios Develados y que no son otra cosa que el axioma del principio de mentalismo que enseñara Enoch o Hermes Trismegisto miles de años atrás. Todos estos principios universales los vamos a encontrar explicados, enseñados en la Biblia, sea en el Antiguo, sea en el Nuevo Testamento, con diferentes palabras. Y vamos a ir a ello ahora. Por ejemplo, Jesús hace referencia a este principio cuando dice: por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que de la boca sale. Pues lo que de la boca sale del corazón procede. ¿El corazón es símbolo de qué? De los sentimientos. Entonces, ¿y lo que sale de la boca qué es? Las palabras, sí. Las palabras son lo que salen de nuestra boca. Cuando nuestras palabras van acompañadas por el pensamiento y sobre todo por el sentimiento correspondiente, son un decreto que se cumple. Lo que uno piensa y siente a través de la palabra se manifiesta. Por eso hay que cuidar lo que uno dice y no decir lo que uno no quiere que ocurra. Jamás. Y si te das cuenta que se te escapó, inmediatamente quitarle poder a ese decreto negativo, diciendo: no lo acepto, le quito poder. Algo que también podríamos reflexionar es que, ¿qué pasa cuando lo que decimos no va acompañado con el sentimiento correspondiente? O cuando lo que decimos puede incluso contradecir lo que estamos sintiendo. ¿Estamos locos? Bueno, puede ser, pero le usamos otras palabras para referirnos a eso. Aparentemente. Decir una cosa y sentir otra, ¿qué es? Estar disociado, hay una disociación, hay un conflicto y hay también una mentira, un engaño, que puede ser un engaño voluntario o involuntario o un autoengaño. Decimos una cosa y por otra parte dentro no está el sentimiento correspondiente. Cuando decretamos es muy importante que observemos que nuestras emociones acompañan a lo que estamos decretando, si no, ese decreto no tiene poder, porque no estamos uniendo pensamiento y sentimiento. Eso ya, como lo vamos a ver, es parte de otro principio universal. Avanzamos. También Jesús hace referencia explícita o implícita a este principio cuando en la escena con el centurión que viene a pedirle a Jesús que sane a su siervo, Jesús le dice: bueno, llévame a tu casa. Y el centurión le dice: maestro, yo no soy digno de que entres en mi casa. Sabía que para los judíos en esa época y para muchos hoy en día, entrar a la casa de un no judío es contaminarse, ¿no?
Le dice, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y Jesús, dándose cuenta de la tremenda fe de este hombre, le dice, como creíste, será hecho. Y en ese mismo momento, el siervo del centurión se sanó. Cuando le dice Jesús, como creíste, te será hecho, ese creer no está usado en el sentido de pensar, no es una creencia que deja lugar a ninguna duda, es sinónimo de confianza, de certeza, es decir, de fe. Cuando usted tiene fe, certeza de que eso que usted está mentalizando, que eso que usted está alimentando con sus sentimientos, de eso que usted está decretando se va a manifestar, ese mismo sentimiento de certeza es lo que trae a la manifestación el decreto. Bien, principio de causa y efecto. Su enunciado dice, toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. No hay efecto sin causa. Uno es la causa de todo lo que le sucede. Según sean las causas, serán los efectos. No hay efecto sin causa, ni causa sin efecto. Todo lo que les haces a los demás se te devolverá. La casualidad no existe, sino la causalidad. Y vamos a ver algunas de las sentencias de la Biblia que nos explican, en otras palabras, este principio. En la regla de oro, en las bienaventuranzas, Jesús nos enseña, todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes o con ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Todo lo que deseen que los demás hagan con ustedes, háganlo por ellos. Por ejemplo, ¿qué te gustaría que te hagan? ¿O qué te gusta que te hagan, Delia? Me gusta pasar tiempo con otras personas y pasar ratos felices. Pasar un rato agradable con otra persona, que la otra persona te haga el rato agradable. Entonces, ¿qué tendrías que hacer primero? Hacerle agradable a la otra persona el momento. Si te gusta recibir regalos, ser generoso e igualmente dar regalos. Si te gusta que te enseñen, que te comunican, te instruyan, te corrijan cuando cometes errores, hace lo mismo, corregí, señala, educa para que generes causas. Si quieres que sean generosos contigo, sé generoso con los demás. Si quieres que se acuerden de tu cumpleaños o te lo celebren, celébrale el cumpleaños a los demás. O si puedes hacer algo también, generar causas para que los demás no se olviden, como hizo un estudiante ayer o antes de ayer, me mandó un mensajito recordándome que hoy era su cumpleaños. Ay, sí, ay, el miércoles, qué lindo. Cuando dé la clase de no, que ese día es el día de mi cumpleaños. Es una forma indirecta de que yo me acuerde y por supuesto hoy la saludé. Ella no se quedó pasivamente esperando a ver si yo iba a acordarme o no acordarme para después lamentarse. Qué mal facilitador, este facilitador ni me registra. ¿Sí? A lo mejor le agarra el resentimiento de Caín, le quito poder. ¿Sí? Ay, se acuerda del cumpleaños de los demás, pero del mío no. No, no sea así, no se lamente y no llore. Genere causas para que los demás se acuerden. Y si no, el mismo día de su cumpleaños usted llama, ¿sabes qué? Saludame porque es mi cumpleaños, quiero que me bendiga, lo que fuera. Bien. Otras palabras de Jesús. Estas palabras de Jesús se las dice a San Pedro en el momento en el que, estando en el huerto de Getsemaní, aparece Judas con los soldados del templo que van a prender a Jesús. Y San Pedro, que parece que andaba armado, San Pedro llevaba una espada o un cuchillo en la cintura, saca el cuchillo y ataca a uno de los sirvientes del sumo sacerdote del templo y le corta una oreja. Y Jesús lo regaña, le dice,
Pedro, devuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. En otras palabras, no hay justificación para estar dañando, atacando a nadie. Y recuerden algo, por principio de vibración, del cual ya hablaremos pronto, el hecho de tener armas, que a veces hay gente que por tradición, porque en la casa la heredaron de un abuelito, o porque antes de estudiar metafísica creían que necesitaban armas en su casa para protegerse, hay gente que las tiene en su casa. Tener un arma usted en su casa atrae por principio de vibración la situación en la que usted tenga que usarla. Si usted no quiere tener que usar nunca un arma, no la tenga, no la compre, regálela o bótela, mejor para que nadie la malutilice. Entonces vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. Y después de regañarlo, San Pedro, por supuesto, envaina la espada y Jesús le pega la oreja, ¿sí? Le pone la orejita al sirviente del sumo sacerdote y se la pega. ¿Cómo sería ese sirviente del sumo sacerdote con su oreja pegada, no? La oreja pegada por Jesús. Y qué grande estas palabras que encontramos en la epístola a los Gálatas. No se engañen, nadie se burla de Dios, se recoge lo que se siembra. Qué grande. O las famosas palabras, cosecharás lo que siembres, vienen de esta epístola a los Gálatas. Pero me encanta la introducción. No se engañen, nadie se burla de Dios. Es imposible. Cuando está hablando de Dios, se está refiriendo a las leyes. En este caso, si bien la epístola de los Gálatas forma parte del Nuevo Testamento, tengan ustedes en cuenta que toda la enseñanza del Antiguo Testamento fue la enseñanza descargada. ¿Para qué era? ¿Se acuerdan para qué era? La era de Aries, muy bien. Y esa era de Aries estaba bajo la regencia ¿de qué rayo? Del rayo verde, muy bien. El rayo verde es el rayo de la ciencia. Y la ciencia se rige por leyes, las leyes de la ciencia. En el caso de la ciencia espiritual, los principios universales. Por eso Moisés, cuando empieza a descargar la enseñanza para la era de Aries al pueblo hebreo, con los primeros 5 libros de la Biblia, cuando está hablando de Dios, él está hablando de Dios como la ley, como las leyes universales. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento leemos que Dios se enfureció y los expulsó del paraíso, o Dios se ofendió y entonces hizo caer fuego sobre Sodoma y Gomorra, no debemos interpretar o entender que Dios sea un ser muy poderoso con un carácter inflamable. ¿Sí? Cuando está hablando de Dios, en ese caso, está haciendo referencia el Antiguo Testamento al aspecto de Dios principio. Son las leyes. Las leyes en realidad no se enojan con nadie, ni se enojan para ponerse en contra de alguien, ni se alegran o están apegadas o hacen favoritismo para apoyar a unos y condenar a otros. Eso no existe. Las leyes son ciegas, funcionan, ¿sí?, como cualquier principio universal, haciendo caso omiso a los resultados o los efectos, a quién va a padecer o disfrutar de los efectos, ¿sí? No sé si soy claro. Es a eso a lo que se refiere la Biblia, y en este caso cuando dice, nadie se burla de Dios, nadie se burla de las leyes. Las leyes se cumplen siempre. El único que se engaña cuando cree estar engañando a la ley es el que lo intenta. ¿Por qué? Porque todo el mundo cosecha lo que siembra. Qué bueno sería
Si políticos, gobernantes, empresarios y sobre todo delincuentes, mafiosos, conocieran esta ley y respetaran las leyes, se acabaría el mal en el mundo, se acabarían los abusos y la delincuencia, porque uno sabría que al hacerle daño a los demás se está condenando a sí mismo. A propósito, tampoco hacen falta que salgan paladines a defender el honor de Dios porque están mancillando el honor de Dios, están burlando de Dios. Es imposible burlarse de Dios. El que lo intenta solamente se está engañando a sí mismo y se está convirtiendo él en objeto de burla. Bien, principio de vibración. Todo está en movimiento, todo vibra, se mueve y tiene vida. Nada está inmóvil en el universo, todo es impermanente, nada es estable y eterno. Hay un pasaje del Evangelio que se encuentra en la narración de lo acontecido en la última cena, donde Jesús le dice a sus apóstoles: se acerca el que gobierna este mundo, pero en mí no encontrará nada suyo. Estas palabras han sido parafraseadas, creo que por Connie Méndez, de la manera siguiente: el mal de este mundo viene a mí y no tiene de dónde asirse. El que gobierna este mundo se está refiriendo a lo negativo, a la maldad que a veces aparentemente reina como Caín en el mundo material. Pero dice, pero llegará hasta mí, pero no encontrará en mí nada que sea suyo. Esto nos habla del principio de vibración. No importa lo negativo que pueda estar ocurriendo, si no hay dentro de usted nada que lo atraiga o le abra la puerta a esa vibración negativa, a esa persona negativa, a esa apariencia, por ejemplo, de enfermedad, pues sencillamente pasa de largo o la propia pureza de uno lo protege y lo que hace es rechazar, pero no rechazar voluntariamente, sino sencillamente que cuando esa energía negativa se acerca, rebote. Vale decir, si en el grupo, si en el hogar, si en la empresa entró una persona negativa con malas intenciones y está haciendo daño, es porque dentro había una vibración afín que le abrió la puerta. Hay que cambiar esa vibración, polarizarse positivamente para que eso negativo salga o para no permitir que vuelva a ingresar. No sé si es claro, quieren dar un ejemplo, si lo tienen. Lo que está diciendo Jesús es que nadie podía hacerle daño. Principio de ritmo, todo fluye fuera y dentro, todo tiene sus mareas, todas las cosas suben y bajan. La oscilación del péndulo se manifiesta en todo. La medida de la oscilación hacia la derecha es la medida de la oscilación hacia la izquierda. El ritmo compensa. Encontramos un ejemplo de este principio de ritmo en la narración en el Antiguo Testamento del sueño del faraón con las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. ¿Te acordás de esa historia, Delia, de las 7 vacas flacas y las gordas? Bien. Entonces, que es interpretado ¿por quién? No, que Moisés. Está el faraón en Egipto. Perdón. ¿Y quién le interpreta al faraón? ¿No se acuerdan? Es José, gente. José. Ya vamos a hablar de José y el derecho de conciencia. José, uno de los hijos de Jacob, uno de los padres de las 12 tribus de Israel. José, que tenía el poder de interpretar los sueños, le explica al faraón que van a haber 7 años de abundancia
que durante esos 7 años de abundancia debería acumular lo cosechado, parte de lo cosechado, ahorrar, porque después van a venir 7 años de necesidad, de carestía. Entonces, eso es sinónimo de que debemos manejar la prosperidad con conciencia de austeridad, conservando, ahorrando algo para el futuro, y la austeridad con conciencia de prosperidad, para no irnos a los polos. También, en el principio mismo del Génesis de la Biblia, se explica cómo vivir de acuerdo a este principio de ritmo y no violarlo, que es cuidando, guardando el sábado, que lo hallamos también en uno de los mandamientos de Moisés. Dice Dios, ¿sí?, al inicio del Génesis, cuando termina la obra de la creación, bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La palabra sábado proviene del hebreo Shabbat, que quiere decir reposo. Entonces, Dios da el ejemplo de cómo cumplir o vivir de acuerdo al principio de ritmo cuando en el séptimo día reposa de todo trabajo. Y por eso Moisés en los 10 mandamientos va a instar o va a poner casi como una regla, una obligación para ese pueblo que está instruyendo que un día a la semana descanse y se lo dedique a Dios, a la espiritualidad, al mismo tiempo que reposa físicamente. Esto es una ley que cuando no se cumple se cae en el estrés. A veces puede ser estrés físico, estrés mental, que trae, si en el caso del estrés físico, pueden ser lesiones o apariencias de enfermedad física. En el caso del estrés mental o emocional, puede traer un surmenage, problemas psicológicos o hasta psiquiátricos, en los cuales la persona se vea obligada a hacer lo que no quería, es decir, reposar, descansar. No solamente el Antiguo Testamento ya nos está hablando de la necesidad de descansar. Estoy aquí con Delia Diep y me contaba días atrás que ella en la empresa en la que trabaja la mandan a hacer toda una serie de cursos para ser más eficiente, para vender mejor, para tratar mejor a los clientes. Y en uno de los últimos cursos que realizaba, un curso sobre El arte de la eficiencia. Exacto, el arte de la eficiencia, les recomendaban a todos la importancia de cuando uno está trabajando. Coméntalo un poquito, Delia, cómo es la cosa. Se conoce técnicamente como la técnica del pomodoro, la técnica del tomate. Sí. Acá se usan unos cronómetros para calcular cuánto tiempo se debe cocinar la pasta y por lo general tienen forma de tomate o de alguna fruta o verdura. Para que la pasta siempre salga al dente, perfecta. La pasta. Sí. Entonces se dice que es la técnica del pomodoro porque se pone el cronómetro para contabilizar 25 minutos, sí, y luego de esos 25 minutos se tienen que tomar obligatoriamente 5 minutos de pausa, donde se deja de hacer la actividad que se está haciendo y uno se dedica a, por ejemplo, tomarse un café, tomar agua, tomar aire y hacer algo, cortar con la tarea que estaba realizando para darle un descanso a la mente. Bien. Y vos me explicabas que estaba la opción de si uno no hace una pausa de 5 minutos cada 25, puede hacer una pausa de 10 cada 50. Cada 50, pero no tener el cerebro ocupado más de 1 hora o 1 hora y 10 haciéndolo, como máximo 1 hora y 10, pero no darle la cantidad suficiente de pausa al cerebro no te hace eficiente y te conduce al agotamiento. Al agotamiento. Y es a eso donde no hay que llegar, al cansancio. O sea, antes de llegar al cansancio, detenerse y hacer una pausa. Una pausa no para trabajar en otra cosa, sino verdaderamente para relajarse. Se toma un café, mira algo, no sé qué quiere, medita, hace decreto, charla, conversa con un amigo. Realmente algo que significa una distracción para la mente. La pausa debe ser contabilizada también. ¿Por qué?
hacer un exceso de pausa, después te tenés que tomar más tiempo para concentrar. Entonces Claro. tiene que ser todo... 25-5 o 50-10. Bien. Esa pausa recomendada por Dios, por Moisés en los mandamientos, fue reemplazada por el día domingo en el caso del cristianismo. Parece ser que fue el emperador Constantino, el mismo que firmara el decreto que detiene la persecución de los cristianos, quien reemplazó el sábado por el domingo para congraciarse con los romanos. ¿Por qué? Porque los romanos le habían dedicado el primer día de la semana al sol, al dios del sol. De hecho, la palabra domingo proviene del latín dies dominica, que quiere decir día del Señor. Y al respecto de ese día consagrado al sol, fíjense ustedes que en inglés todavía domingo se dice Sunday, que significa día del sol. Entonces, Constantino, tratando de conciliar las costumbres de los cristianos con las romanas, cambió el sábado judío por el domingo, se lo consagró a Jesús y a la celebración de la Santa Misa, teniendo en cuenta que Jesús había resucitado en un día domingo. Bien, seguimos con el principio de polaridad. Todo es dual, todo tiene dos polos, su par de opuestos, positivo y negativo, masculino y femenino, y ambos se necesitan para que cualquier cosa se manifieste. Los opuestos son idénticos en su naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Y es casi también en los primeros versículos de la Biblia, cuando Dios crea el universo, que se nos revela este principio de polaridad. Y como Dios es principio, ese principio de polaridad en el primero que se tiene que ver reflejado y cumplido es en Dios. Dice el Génesis, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Lo que quiere decir que Dios no es solamente macho, porque nos hemos pasado 2000 años hablando de Dios Padre. Y Dios Madre, bien, gracias. Y con la excusa de que Dios es Padre, o sea, Dios es macho, los hombres, no sé si incluirme, no sé si en vidas anteriores habría sido hombre y habría andado discriminando, pero digamos, en la vida anterior hemos estado discriminando a las mujeres que no pueden ser sacerdotisas, que no pueden comunicar la enseñanza y que no podían hacer tantas cosas, ni tenían derechos. Y te les digo, hasta no hace tanto tiempo, antes de la entrada de la era de Acuario, se debatía si tenían alma o no. Imagínense el absurdo. Cuando en realidad Dios crea al hombre, o sea, al ser humano, a su imagen y semejanza, varón y hembra, dando a entender que él es tanto padre como madre, masculino como femenino, así como lo es nuestra alma, porque nuestra alma no es ni hombre ni mujer y por eso encarna alternativamente en cuerpos masculinos y femeninos. El principio de generación tiene como enunciado: todo tiene sus principios masculino y femenino, que cuando se unen generan, crean, forman algo. Como todo tiene sus principios masculino y femenino, esos dos principios también están en nosotros, internamente en el ser humano, que son los principios creadores del pensamiento y el sentimiento. El pensamiento viene a ser lo masculino, el sentimiento lo femenino. Y para poder crear algo, incluso para poder generar algo físicamente, una acción, necesitamos unir ambos, pensamiento y sentimiento. Porque usted puede tener la idea, pero si usted no tiene el deseo o el sentimiento que lo mueva a la acción, no hace nada. Y también si solo tiene sentimientos, pero no tiene pensamientos, a veces lo que hace es burradas, ¿no? Estupideces. Actúa como un loco, sin sentido, porque le falta la guía de la razón.
Este principio de generación es explicado simbólicamente por Jesús en la parábola de los talentos. Y se las voy a leer completa porque es buenísima, hay demasiado para sacar. Hoy nos vamos a enfocar específicamente en ese principio de generación. La parábola de los talentos nos cuenta, en ella Jesús explica que un hombre, al ausentarse de sus propiedades, llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno le dio 5 talentos, que son unas monedas, ¿no?, que se usaban en la época. En el Museo de Roma, en el Museo de la Cultura, de la Civilización Romana, se pueden ver talentos originales. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a uno le dio solo 1 talento. A cada cual según su capacidad. Porque Dios no le da a nadie más de lo que esa persona pueda administrar. Y se ausentó. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido solo 1 talento se fue, cavó un hoyo en la tierra y le escondió el dinero de su señor. ¿Por qué lo habrá escondido? ¿Qué piensan? ¿Por qué lo pudo haber escondido ese talento? Imaginen, no necesitan darme la respuesta exacta. ¿Vos qué pensás, Delia? ¿Por qué pudo haber? Los otros fueron, comerciaron, obtuvieron ganancias y este que había recibido 1 solo talento lo escondió. Se pegó, tenía miedo de perderlo. Podría tener miedo de perderlo. Esa es una opción. ¿Qué otra opción tenemos? Pensó que lo podía cultivar en la tierra. No creo. Es lo que se me ocurre que fuera flojo. Por vago nomás. Sí, Dijo, claro. cuando vuelve el jefe le devuelvo su talento y ya está. Y mientras tanto no hice nada. Era flojo, vago. Entonces podía tener miedo de perderlo. También podía tener miedo de perderlo y las consecuencias que traería cuando regresara el dueño, el jefe, o podía ser simplemente un flojo. Bien, ¿qué pasó? Es el sentimiento que reinaba en él. Mientras que en los otros, que salieron a comerciar y obtuvieron ganancias, ¿qué sentimiento tuvieron? ¿Y qué pensaron? Empezaron a invertir, no tuvieron miedo al riesgo, fueron Exacto. Inteligentes, Muy fueron bien. audaces. Fueron audaces, o sea, inteligentes, audaces, pensaron, tuvieron fe, confianza en sí mismos, en sus capacidades. Bien. Tuvieron la oportunidad también de decir, tengo 5, lo puedo transformar en Claro, tenían la capacidad. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y ajustó cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, presentó otros talentos, otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. O sea, lo felicitó y lo puso en un puesto mejor que el que tenía. Llegándose también el de los 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes otros 2 que he ganado. Y su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y a ese también lo puso en un puesto mejor. Llegándose también el que había recibido solo 1 talento, dijo, oigan esto, Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió,
siervo malo y perezoso. ¿Sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías, pues, haber entregado mi dinero al menos a los banqueros, y así al volver yo habría cobrado lo mío con los intereses. Ahora, quítenle por tanto su talento y dénselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil, echadlo a las tinieblas de fuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Parece terrible y hasta casi desmedida la represalia. Pero ¿qué es lo que está explicando tácitamente Jesús? Que si usted tiene un pensamiento positivo, una actitud positiva, si usted tiene confianza en sí mismo, eso va a dar buenos frutos en la acción. Y esos buenos frutos te van a hacer evolucionar. Y uno tiene que hacer un esfuerzo diario para generar causas positivas que lo lleven hacia adelante y hacia arriba. Usted no puede vivir en la ley del círculo, como explicaba el otro día Rubén Cedeño en la actividad de los 3 fuegos. Usted no puede vivir en la ley del círculo, que es la ley de ¿qué fuego? Del fuego rosa friccional, haciendo siempre lo mismo, viviendo siempre en el mismo lugar, hablando siempre de las mismas cosas, vistiéndose siempre de la misma manera, siempre con el mismo conocimiento de antaño, sin nada nuevo. Usted tiene que hacer un esfuerzo por progresar. Si se va a mudar, mudarse a una casa un poquito mejor. Si va a cambiar el auto por uno que sea un poco mejor. Porque somos hijos de Dios. Dios nos ha dado los poderes creadores para traer a la manifestación lo que necesitemos, aquello que deseamos. Y siendo hijos de Dios deberíamos reflejar la divinidad. El otro día estábamos en Venecia, y en Venecia hace unos pocos días estuvo Jennifer López. Y me mostraban fotos de Jennifer López en Venecia, y se la veía como una diosa. Búsquenlo, es una sesión de fotos que hizo, vestida con un vestido de Versace espectacular. Ella, ese día, vestida así, en Venecia, estaba manifestando parte de lo que es la voluntad de Dios para ella y para cada uno de nosotros. Vernos, incluso físicamente, como dioses, divinos, porque somos hijos de Dios. Claro, no le digo que bote la ropa que tiene puesta ahora, que a lo mejor es de segunda o tercera marca, no es de gran calidad, y venda la casa, el auto y se compre un vestido Versace. No haga esa locura. Pero la próxima vez que salga de compras, trate de comprarse algo mejor que lo que tiene. Mejor combinado, de mejor calidad. Decrete tener la provisión para poder comprar esa ropa, para poder mudarse a una casa mejor, para comprar un auto mejor. Estudie para saber un poco más y estudie o averigüe sobre temas diversos para poder comunicarse no solamente más, sino mejor y con más personas. Y así usted va evolucionando y sale de la ley del círculo, que es donde estaba ese hombre que recibió un talento y devolvió un talento. Usted lo que hace es invertir su energía que dé ganancias y empieza a expandir su conciencia y entra en el movimiento de cíclico espiral ascendente, que es el movimiento del fuego solar, del segundo fuego solar, de la conciencia del Cristo, y va expandiendo conciencia crística. Por eso cuando Jesús habla de esta parábola de los talentos, dice, lo hace en referencia al reino de Dios. Dice, el reino de Dios es como, y echa todo el cuento.
Porque el reino de Dios es el reino de la conciencia crística. Está explicando cómo se expande la conciencia crística, generando cosas buenas, positivas y nuevas, que den intereses, que nos hagan crecer a nosotros y a los demás. Bien, y concluimos entonces nuestra actividad ya con el principio de correspondencia. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. Y me voy a remitir a las palabras de Jesús, que tienen tanta relación con la conciencia de prosperidad. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Vuestro Padre, es decir, que nosotros somos los hijos de Dios, los herederos de la creación, los príncipes del universo. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Por principio de correspondencia, si Dios a las aves y a los animales que pertenecen supuestamente a un reino inferior al nuestro, los provee en abundancia de todo lo que necesitan, ¿cómo no nos va a proveer a nosotros, que somos sus hijos más cercanos, de lo que necesitamos, de lo que deseamos? ¿Por qué tenemos que vivir contando las monedas? Cuando vamos en un taxi o hemos ido a comer a un restaurante, a la hora de pagar, salir corriendo al baño para que pague otro. ¿O por qué tendríamos que vivir en una tapera, en un rancho que se cae a pedazos, en una casa mal pintada o mal decorada? Eso no es la voluntad de Dios. Agrega Jesús: considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, ni siquiera Jennifer López el otro día con su Dolce Gabbana, estaba vestida con una gloria igual a la de esas flores. Como nosotros, siendo los hijos de Dios, no nos vamos a merecer también nuestro traje Dolce Gabbana, como Jennifer López, o una corbata Versace, como Juan Rodríguez el otro día que se la regalaron? Por supuesto que nos la merecemos. ¿Por qué tenemos que andar con unos jeans, unos pantalones desteñidos, unos zapatos que se ven viejos o con el celular arruinado? Eso no es la voluntad de Dios. Así que vamos a decretar la provisión ilimitada de dinero para transformar nuestro mundo físico y material en un paraíso, incluso en un paraíso terrenal. Afirmemos junto al maestro Saint Germain: magna presencia yo soy, asume el mando y el comando de mi mente, mi cuerpo y mi mundo emocional. Descarga desde tu fuente ilimitada, nuestra tesorería, toda la provisión que requiero. Es mi derecho primigenio. Gracias, Padre. Y así llegamos, amigos, al final de esta actividad. Con el favor de Dios, la próxima semana continuaremos con este ciclo titulado Metafísica Cristiana, con nuestro estudio de la interpretación metafísica de la Biblia. Y concluiremos haciendo la bendición de nuestra donación voluntaria. Afirmamos: poderosa presencia de Dios, esta es tu obra, es tu trabajo. Tú tienes todo el poder para abastecernos. Bendice nuestra provisión ilimitada de dinero y de todo lo bueno para que se multiplique en nuestras manos y en la expansión de esta enseñanza. Gracias, Padre, porque hoy todo está cubierto. Gracias, Padre. Queridos amigos, les habló Fernando Candiotto desde la ciudad de Prato, en Toscana, Italia. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias. Nos encontramos nuevamente el próximo miércoles a la misma hora de siempre. Cariños.